El hermano del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue victimado en Guadalajara. Esta noticia está resurgiendo ahora después del atentado que sufrió el secretario de Seguridad. Y Anabel Hernández nos da detalles de cómo es que este personaje está vinculado o podría estar vinculado a algunos personajes de dudosa reputación. Así que en el video de hoy vamos a contestar algunas preguntas como ¿cómo finaron al hermano de Harfuch en Guadalajara? ¿Qué antecedentes cuestionables carga el pasado del secretario? ¿Y qué dio a conocer Anabel Hernández acerca de lo que pasa con la gente vinculada a García Luna y la Cuarta Transformación? Por tanto, lo aniquilaron. Ejecutan a hermano de Harfuch en Guadalajara. Anabel Hernández revela un obscuro pasado. Este es el encabezado y agárrense. Bienvenidos a esto que son los encabezados en redacción, las noticias y el análisis casi diario, y si les gusta cómo las damos, suscríbanse y activen la campanita para recibir toda la información infernal. También, por favor, apóyenos ahorita mismo con un like, si nos estás viendo en vivo o estás viendo el video, apóyame con un like, una garrita arriba como le decimos aquí, y no te olvides, somos los encabezados, tenemos en vivos todas las mañanas, la alternativa informativa, no se te olvide. Habiendo dicho esto, vámonos directamente a toda la información, porque tenemos que recordar algo. Como vemos en la pantalla del Mirovisor, porque con Miro Investors tienes la mejor visión para tus inversiones, el medio hermano de García Harfuch fue finado en el año de 2011 en Guadalajara. El hijo del político priista Javier García Paniagua fue dado de baja cuando descendía de su camioneta y cuando se aproximaba a un restaurante fue acribillado por dos hombres que ya lo esperaban momentos antes. Una vez consumado este ataque contra este señor de 58 años de edad, los agresores huyeron en dirección a la avenida Pablo Neruda y continuaron la huida por avenida Américas al bordo de una motocicleta color blanco. En su momento, García Morales se desempeñó como secretario general adjunto del PRI a nivel nacional a nivel nacional en 2004 y era considerado como un gran benefactor en la comunidad de Tepames en el estado de Colima. Es decir, ya hay algunos antecedentes de que esta familia está... Hay ciertos vínculos, ¿no? Ciertos vínculos como lo acabamos de ver. Sin embargo, lo que quiero que escuchemos ahora son declaraciones de Anabel Hernández que nos da a profundidad un poco más acerca de este perfil y cómo es que le extraña que pertenezca a la Cuarta Transformación. Y yo siempre lo digo aquí, aunque no sea una opinión muy popular, hay que escuchar siempre lo que tiene que decir Anabel Hernández. Adelante, Anabel, te escuchamos y coméntanos. De la Policía Federal en esos años, de toda la Policía Federal en la Ciudad de México, era justamente el señor Harfuch. Después, el señor Harfuch, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, perdura ahí, se mantiene en la Policía Federal, como muchos otra gente de Genaro García Luna, y podría yo dar aquí muchísimos ejemplos, y él lo mandan al estado de Guerrero. Él estuvo ahí, de acuerdo a su propia declaración patrimonial, del 2013 al 2016. En 2014 recordaremos que fue el ataque y la desaparición contra los estudiantes de Ayotzinapa. El señor Harfuch, su base de operaciones estaba ahí en Chilpancingo. Estos hechos ocurren en Iguala, a poca distancia de Chilpancingo. Sabemos que operó la Policía Federal, no es una cosa que digo yo, ya es una cosa que ha señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es una cosa que ya ha dicho incluso en la nueva administración del señor Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en aquella época, justo el jefe de la Policía Federal en aquel estado, de 2013 a 2015, fue el señor Harfuch. Entonces, después, en 2016, cuando el señor Tomás Herón, también viejo amigo y compañero de trabajo de García Luna y de todo este equipo, cuando el señor Tomás Herón es removido del cargo por las razones que conocemos, porque había acusaciones cegas de que había manipulado justamente la investigación contra los 43 estudiantes, sobre los 43 estudiantes desaparecidos, y la investigación sobre el ataque contra los estudiantes aquel 26 de septiembre en Iguala Guerrero, bueno, quien lo sustituye es justamente el señor Omar Harfuch, que habríamos que decir que durante todo aquel periodo que estuvo encargado de la Agencia de Investigación Criminal, pues tampoco hizo nada respecto a estos policías federales que habían participado
en el ataque contra los estudiantes. Por desgracia, habían quedado protegidos hasta esta nueva administración que está haciendo una nueva investigación y que ha sacado algún tipo de conclusiones. Incluso ya giró órdenes de aprehensión contra el señor Tomás Herón y otros actores importantes de esos hechos en Iguala. Entonces estamos hablando simplemente dar el perfil de quién es este señor Omar Harfuch, por lo cual me parece que lo más prudente es esperar a lo que digan las investigaciones. Me parece también, y no sé cuál sea la opinión de la señora Claudia Sheinbaum, de que el propio Harfuch, ahí herido, imagino, ¿no?, en el hospital, está dándose el tiempo de dar algunos mensajes por Twitter, culpando ya, de acuerdo a lo que dicen las redes sociales, al Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, al menos que se hayan comunicado con él, a menos que haya habido algún tipo de intercambio de mensajes hablados en esa balacera, porque si no es difícil o prematuro poder decir quién había orquestado el ataque, a menos que lo sepa porque habló con ellos o tuvo algún tipo de información extra. Así es. Anabel, tengo una pregunta. En base a toda esta relación detallada que nos has dado sobre este personaje, que ciertamente es un personaje controvertido, por decirlo menos, Omar García Harfuch, se infiere entonces, en base a esos análisis que tú has hecho, que Omar García Harfuch debería estar siendo investigado en este momento, más que estar ocupando una posición de alto nivel. Yo sé que será inoportuno repetirlo en este momento, pero sí. De hecho, no soy la única que ha señalado esto. Con el señor Omar García Harfuch fue nombrado en este cargo en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Los propios padres de los estudiantes sobrevivientes y de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa levantaron la voz y dijeron: ¿cómo es posible que este policía ahora esté ascendido de esta manera, cuando aún debe muchas explicaciones de lo que pasó aquellos días en Iguala? Porque el señor Harfuch, y yo tengo copia, y en el informe de la propia Comisión Interamericana también tienen ellos sus propios documentos, de que hubo intercambios de oficios entre los policías y de la base de Iguala y el señor Harfuch en aquella época, justo cuando antes y después del ataque contra los estudiantes. Entonces, bueno, por decirlo menos, ahí en el caso concreto de lo que ocurrió en Iguala, aún hay cosas que preguntar y que clarificar. Otra cosa que sería bueno que clarificara el señor Harfuch es por qué nunca ha hecho su declaración patrimonial Ojo pública. con esto. Lo que hace cada año, desde que entró en 2008 al servicio público en la Policía Federal con García Luna, hasta el año pasado, es decir, ya en la 4T, en los tiempos de la 4T, cuando el presidente de la República afirma que un funcionario público de ese rango tiene la obligación de hacer públicos sus bienes, bueno, no los ha hecho públicos. No solo eso, en la última declaración patrimonial que rindió en 2019, digo declaración patrimonial porque hacen todo el esquema, son los bancos de datos públicos que tiene la Secretaría de la Función Pública Federal, y ahí dice los diferentes cargos que ha ocupado el funcionario público, y después en una línea dice el señor Harfuch: no consiento hacer pública mi declaración patrimonial. De acuerdo a los reglamentos, a la propia normatividad impuesta por el presidente, debió haberla hecho. No solo eso, el propio señor Harfuch, y aquí puede ser una cosa interesante, el propio señor Harfuch en este informe que da la Secretaría de la Función Pública, señala que tiene un conflicto de interés. ¿Eso qué significa? Que así como era en ese momento subprocurador en la Fiscalía General de la República, tenía al mismo tiempo, en paralelo, otra actividad privada, empresarial, que podía significar un conflicto de interés a su gestión como servidor público. Solo que el señor Harfuch dijo que no quería hacer público la razón del conflicto de interés. Entonces estamos hablando de un funcionario simple y sencillamente que pienso importante decir que tiene este perfil. Anabel, para terminar mi participación y darle voz a Paco,
He leído con interés algunos de tus libros, El Traidor, que es un libro estupendo, te felicito. Magnífico, magnífico. Los Señores del Narco, entre otros también. Y en todos me queda la impresión, después de leer estos libros, que la historia de México ha sido una eterna historia de vínculos siempre entre autoridades policíacas y crimen organizado. Tal vez de un bando, tal vez de otro bando, pero difícilmente encuentras policías que simplemente estuviesen destinados a servir para proteger a la sociedad, sino siempre al servicio de un bando o al servicio de otro. Toda esta historia, lo que está ocurriendo, ¿la podríamos entender bajo este contexto, esto que te acabo de mencionar, Anabel? Yo necesito y tengo la obligación de ser muy cuidadosa en esto. Yo no puedo decir exactamente que esa es la razón porque se le ha atacado de esta manera a este ciudadano Omar Harfuch. Lo que sí puedo decir es que efectivamente hay una larga cadena de complicidad de los viejos mandos de la Policía Federal en los tiempos de García Luna. Un oscuro pasado. Mandos que solaparon esa corrupción, que crecieron bajo la sombra de esa corrupción, protegidos en ese círculo muy cercano de García Luna. Solo realmente la gente muy cercana llegaba a ser coordinador estatal. Estamos hablando que el señor Harfuch fue coordinador estatal de la Policía Federal en la Ciudad de México desde que llegó. Desde el día en que llegó, lo nombraron, le dieron ese nombramiento en el cual duró durante todo el periodo de García Luna hasta el 2012, que terminó el gobierno de Felipe Calderón. Entonces estamos hablando de que yo no puedo afirmar nada excepto que el señor García Harfuch formaba parte de ese equipo. Y hoy tenemos en el juicio contra el Chapo Guzmán, en el juicio contra Iván Reyes Arzate, un importante jefe policíaco también de la Policía Federal, también de aquellos tiempos de Harfuch, García Luna y todos estos, que también está ya detenido en Nueva York, donde se le acusa directamente de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, donde el propio narcotraficante, el Grande, testifica en una corte de Chicago que vio como Iván Reyes Arzate, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño y otros funcionarios de la Policía Federal se reunían con los capos en la Ciudad de México y en otras partes de la República. Y bueno, tenemos ahora al señor García Luna, que no es un mito, es un hecho, está ahora encarcelado en Nueva York, justamente acusado por narcotráfico y por haber protegido a estos carteles. Te agradezco, Anabel. Le doy paso a Paco. Gracias, Víctor. Ya nada más para cerrar, a ver, en todo este entorno, yo te preguntaría, Anabel, llevamos 18 meses con la administración del presidente López Obrador, la inseguridad no ha bajado y sí ha crecido. Esto es lo que se está comentando respecto a esto. Este es el oscuro pasado del señor Harfuch, del que, como dice Anabel Hernández, no ha entregado las cuentas necesarias, vinculados principalmente a Genaro García Luna, vinculado con el tema de lo que pasó con los normalistas y también lo que dice de que no ha querido mostrar su declaración patrimonial. Entonces nos hacemos las preguntas de qué tiene que esconder, por qué esconde algo, o también si lo hace por seguridad, pues que lo diga. Pero estas actitudes pues me recuerdan mucho al perismo, la verdad, y no solo creo que Harfuch tiene muchas cuentas que entregar, creo que también Claudia Sheinbaum después de esto tiene que explicarnos qué está pasando, porque lo que está diciendo Anabel Hernández, la verdad sí está de miedo.